nos están siguiendo una vez más en el programa Vivencias. Desde San José, Costa Rica, les saludamos, en especial a todos los que desde fuera nos están siguiendo. Gracias por estar ahí y por aprovechar al máximo todas esas experiencias de vida que estamos compartiendo con todos ustedes. En el día de hoy tenemos con nosotros a el profesor Jairo Granados, quien es un costarricense que vive en Wisconsin, Estados Unidos, y quien tiene una maravillosa historia de vida que quiere compartir con nosotros. ¿Qué les parece si atendemos lo que Jairo Granados quiere compartirnos en este día? Damos la bienvenida a Jairo Granados, quien es de Costa Rica y que ha estado desde el año 91 en tierras de Norteamérica. Tiene toda una experiencia que compartirnos y yo les voy a empezar contando un poquito sobre Jairo y él entrará en materia más de lleno. Jairo Granados es un profesor, máster y con estudios de doctorado en literatura latinoamericana. Desde hace unos años es profesor del colegio en Ripon, Wisconsin. Es un costarricense que por medio de su profesión Dios lo lleva a trasplantarse, a hacer una familia, desarrollar su vida y servicio a Dios impulsando el evangelismo y las misiones con las iglesias de Estados Unidos y desde ahí hacia afuera. Hay toda una historia que compartir, así es que con nosotros Jairo Granados. Y Jairo, bueno, pues bienvenido a Vivencias. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de tu contexto, dónde naciste aquí en Costa Rica, qué ha pasado. Gracias, Rudy. Yo me crié en los alrededores de San José, en una comunidad que se llama Moravia, de una familia bastante humilde. Pasábamos bastantes necesidades económicas y ese es uno de los factores que marcaron mi vida. Eventualmente experimenté una infancia relativamente feliz, ¿no? Sin muchos inconvenientes, excepto los inconvenientes económicos y también el hecho de que carecía de alguien que fomentara mi vida espiritual, ¿no? Yo no conocí de los caminos de Dios hasta muy adelante, de eso hablaremos posteriormente, pero sí, lo otro que marcó mi vida fue el hecho de que a la edad de 3 años mi madre falleció, mi padre estaba ausente porque no podía lidiar con esa situación, fue alcohólico, entonces esa visión que yo tenía, ¿no? De una relación con la madre o con el padre era bastante carente. Claro. Y en medio de eso me imagino muy difícil la etapa para un niño crecer en ese contexto con muchas preguntas, en fin, ¿verdad? Con ese deseo de tener a tu mamá. Llegas a tu etapa de juventud. ¿Y quién era Jairo cuando era joven? Cuéntanos. Bueno, esencialmente era hasta cierta medida un joven normal, ¿no? Con muchas interrogantes, como vos decís, con iniciativas, con aspiraciones. Sin embargo, tomé una serie de malas decisiones, tal vez porque carecía precisamente de esa orientación familiar, ¿no? No tenía yo un mentor que me dijera qué cosas eran apropiadas, cuáles no eran. Desde una temprana edad, recuerdo que bueno, era lo típico en aquellos entonces. Mi padre me llevó desde a la edad de 14 años al bar a ser un hombre, para que yo me formara como hombre. Comencé a tener malas relaciones, incursioné tal vez no en el mundo de las drogas, pero tenía amigos que eran drogadictos y intenté probar, gracias a Dios no me hice drogadicto, pero sí fue tal vez una de mis mayores debilidades fue el alcoholismo, porque eso era algo que era muy común en mi familia.
Por otro lado, había rechazado una noción tradicional de la religión, porque nunca había tenido una relación personal con Dios. Recuerdo que quizás los momentos más felices de mi juventud, de mi adolescencia, fue cuando mi padre y mi madrastra comenzaron a asistir a una iglesia metodista. Y eso fue un trayecto bastante corto, fue de menos de un año, pero recuerdo que teníamos una familia feliz, una familia que dentro de nuestro propio contexto, digamos así, que era una familia no tradicional, nos estábamos enrumbando por buenos caminos. Sin embargo, mi padre dejó de asistir a la iglesia y ahí todo se volvió a desencadenar por malos caminos. Eventualmente llegué, qué sé yo, cerca de los 20 años, había rechazado por completo a Dios, me había autodeclarado ateo, llegué a la Universidad de Costa Rica mi primer año y tenía desdén por el cristianismo y por los cristianos. Con gran esfuerzo estabas trabajando con el Ministerio de Seguridad por aquel entonces, cuando realizabas tus estudios universitarios, ¿verdad? Con un gran esfuerzo. Y en medio de esa batalla con ideologías, con tus propios caminos, ¿verdad? Que ya traías tus propios preceptos, llegas a encontrarte con que tenías una necesidad espiritual. Pero cuéntanos un poquito de ese entonces, cuando estabas estudiando en la universidad y trabajabas en el Ministerio de Seguridad. Sí, yo trabajaba en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública, trabajé en 3 departamentos diferentes y en el primer departamento en el cual trabajé se llama la oficina de reclutamiento, ¿no? Nosotros reclutábamos a los policías, les tomábamos huellas dactilares, todo ese asunto. Y recuerdo que durante el almuerzo, bueno, teníamos un grupo que era bastante fiestero, ¿no? Llegué yo a un momento en la universidad en que yo tomaba licor todos los días. Incluso hubo momentos en que, para serte sincero, no recuerdo ni cómo llegaba yo a la casa. Era un ambiente bastante fiestero dentro de la misma universidad, dentro del contexto laboral. Pero resulta que durante el almuerzo nosotros jugábamos ajedrez. Y había un compañero, se llama Víctor Mucio, una persona a quien estimo demasiado porque tuvo demasiada influencia en mi vida. Él, siendo cristiano, y él ponía un programa que se llamaba, ayúdame Ruth, ¿cómo se llama? Un minuto a la conciencia del hermano Pablo. Un minuto a la conciencia del hermano Pablo. Entonces nosotros escuchábamos el programa radial y ahí él fue sembrando esa semillita y uno como que se hacía el desentendido, ¿verdad? Autoproclamado ateo, yo no quiero nada, pero ponía atención. Y entonces eso fue exponiendo mi corazón a mi vacío existencial y espiritual. Y finalmente Víctor, así sin querer ser demasiado, ¿verdad? Directo, me dijo, Jairo, viera qué interesante, porque el hermano Pablo, yo veo que vos pones atención, el hermano Pablo va a llegar a Costa Rica y va a tener una cruzada en lo que era el antiguo Estadio Nacional en La Sabana. Me dice, ¿te interesaría ir? Simplemente a ver. Y el asunto es que fuimos el primer día de la cruzada. En ese momento se reveló mi enorme necesidad espiritual. Comprendí que necesitaba a Dios, que estaba vacío, que mi vida no tenía sentido, y fui uno de los primeros que se lanzó ahí a la cancha de fútbol a entregar su corazón a Dios. Y desde ese momento Dios comenzó a operar un cambio radical en mi vida. ¿Para entonces tenías qué edad? Tenía 22 años por ahí. Sí. Bien jovencito. Claro. Una linda oportunidad para empezar un nuevo camino, ¿verdad? Claro. Sí, apenas un botoncito abriéndose. Sí,
la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Que nosotros debemos nacer de nuevo. Y para mí eso fue un renacer. Hay un montón de actitudes, de hábitos que él cambió, pero más que todo actitudes en el corazón, ¿no? Mi relación con mi padre mejoró, comencé a comprender por qué él actuaba de la forma en que lo hacía y obviamente mi relación con Dios no se hizo personal. Me parece muy interesante que fue un programa radial que hizo despertar tu interés. ¿Qué de esto que hablaba el hermano Pablo te caló tanto, te movía al suelo? No sé, es bastante interesante porque en ese programa era una cápsula que revelaba la condición humana. Y entonces había un programa, no sé, son muchas cosas que ocurrieron en el mundo. Y por ejemplo, entonces él hablaba de un accidente que ocurrió o de una persona que intentó suicidarse o tal vez de una persona que intentó hacerse millonario a través de medios fraudulentos. Y entonces él lo que hacía era desnudar el corazón humano, cómo el germen del pecado estaba dentro de nuestras vidas y nosotros necesitábamos un Salvador que redimiera y le diera valor a nuestras vidas. Sí, era una forma de ejemplificar y de confrontar a las personas que oían con la realidad humana, ¿verdad? Claro. Excelente programa, lo recuerdo muy bien. Sí, sí. Luego de eso, te fuiste involucrando. Ese acercarte a Dios hizo que te abrieras a buscar la necesidad de llenar esa necesidad de estar con otras personas, aprendiendo más de Dios, creciendo, y llegaste a una iglesia muy particular donde era muy activo en toda la ayuda comunitaria, el evangelismo, y todo eso marcó tu vida con un aprendizaje especial, ¿verdad? ¿Qué actividades llevaste a cabo en esta nueva experiencia, en esta nueva etapa? Bueno, ahí hay varias cosas que ayudaron a canalizar mi vida y a darme un fundamento sólido para que yo no me descarriara, porque eso ocurre desdichadamente con muchos cristianos, ¿no? Que llegan a los pies de Dios y no se les da una base sólida o un seguimiento. El primero fue que yo tuve un mentor, mi queridísimo hermano Lorenzo Williams. Él tenía un grupo de discipulado, entonces él nos daba formación bíblica sólida y saludable, ¿no? Lo otro fue que yo me enchufé con lo que se llama, nosotros lo llamábamos el Ministerio de Evangelismo. Y era, como vos decís, la iglesia tenía, la idea principal de la iglesia, número uno, era crecer numéricamente y luego multiplicarse, no solamente a nivel individual, ¿no? Que yo crear discípulos, sino que cuando la iglesia llegaba a una cierta cantidad de individuos, dividirse y formar otras iglesias, que es la fórmula bíblica, ¿no? Pero lo otro era que una de las formas en que el cristiano crece es integrándose a diferentes ministerios. Y cuando nosotros usamos la palabra ministerio, muchas veces no se entiende, ¿no? Porque hablamos del ministro de educación, el ministro de, qué sé yo, de infraestructuras o lo que sea. En realidad, el ministrar significa, si puedo definirlo de esta manera, no ofrecer nuestras vidas al servicio de otros, ¿no? Entonces las iglesias tienen diferentes ministerios. Tal vez un ministerio esté enfocado a ayudar con víveres o económicamente a las personas que están pasando momentos difíciles. En el caso mío, el Ministerio de Evangelismo era buscar oportunidades para precisamente presentar el mensaje del Evangelio a personas que no tenían acceso a tal Evangelio. Entonces, fue increíble porque, claro, uno a esa edad no tiene temores y tampoco uno tiene tantas cosas que lo atan a uno. Por ejemplo, en mi caso ahora yo tengo una familia, yo lo pienso más, ¿no? El hecho de que yo sé que yo tengo que llegar a mi casa porque mis hijos me esperan. En aquel entonces nosotros nos tirábamos así a hacer cosas que uno en retrospectiva dice,
qué temerarios, por así decirlo. Nos metíamos, por ejemplo, a la zona roja, la calle 12, que tiene muy mala fama, no solamente porque es una zona de prostitución, también hay muchos indigentes, pero también hay muchos crímenes, o había, yo no sé cómo es ahora, pero nosotros nos metíamos a prostíbulos, a compartir el evangelio con las prostitutas, nos metíamos a los bares de mala muerte a compartir el evangelio, tratábamos de compartir el evangelio con indigentes, con cuanta persona, íbamos a los autobuses, yo no sé si ahora eso es permitido, pero nos metíamos en cualquier ruta interurbana en la ciudad de San José a predicar el evangelio. Y lo hacíamos de una manera, todas nuestras acciones, una de las cosas que nosotros hacíamos era orar durante bastante tiempo. Orábamos horas, que Dios nos diera pasión por las almas, porque queríamos hacerlo con amor, ¿no? Una de las cosas que marcó mi vida, que mucho tiempo después yo me enteré, es que había muchas personas orando por mí. Cuando ellas se enteraban de que yo había llegado a los pies de Cristo, me decían, esa es una de las respuestas de oración. De las respuestas de oración, porque yo tengo años, muchas personas que llegaron a decirme, tengo años de orar por vos, Jairo. Y entonces nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, esa pasión se transforma en que yo quiero que otras personas sean rescatadas también. Era tan bueno aquello que estabas viviendo que necesitabas compartirlo con otras personas, ¿verdad? Claro, claro. Y también recuerdo que por aquel entonces, porque yo te conocí en ese entonces, habían jóvenes muy dinámicos, muy arriesgados, muy aventureros, por así decirlo, pero no era una aventura muy dirigida por Dios. Realmente era el amor de Dios que movía a esos jóvenes a ir. Recuerdo que se hablaba algo de la iglesia sin paredes, ¿verdad? De llevar a Jesús a las calles. Claro. Para entonces también estuviste participando un tiempo en ECU. Sí, es interesante porque, digamos, cuando yo llegué a la Universidad de Costa Rica, y yo te mencioné, era anticristiano, llegué muchas veces a tratar a personas de manera inadecuada porque llegaban a presentarme el evangelio. Y cuando yo comencé a congregarme, otra de las cosas de las cuales el grupo pastoral trataba de integrarlo a uno a diferentes ministerios que estuvieran fuera de las paredes de la iglesia, como vos decís. Me integré a un ministerio en la universidad y la tortilla se dio vuelta porque ahora era yo el que andaba con la Biblia compartiendo el evangelio con las personas ahí en el pretil, sin ningún temor. La misma palabra dice que nosotros no nos debemos avergonzar del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así es. Y eso fue todo un aprendizaje, una gran escuela para la vida, ¿verdad? Eso claro. ha sido así. Disculpa que te interrumpa, pero yo pienso que la mejor manera para que un cristiano crezca es compartiendo. Por supuesto, porque estás transmitiendo lo que estás recibiendo en el momento y eso se te devuelve, ¿verdad? Claro. Qué lindo. Estamos más o menos los años 90, yo creo ya, llegando a un punto donde terminas tu carrera y Dios te abre una oportunidad. Fue una pasantía, ¿verdad? En Estados Unidos. El sueño mío, porque yo comencé a estudiar biología, no pude continuar, todavía es una de mis pasiones. Me encanta estar en comunión con la naturaleza, yo experimento a Dios directamente, veo su creación, su mano artística en todo lo que ha creado. Pero no pude continuar porque yo tenía que trabajar, entonces los cursos se daban durante el día, entonces hice un giro radical y comencé a estudiar inglés, que era otra de mis pasiones. El sueño mío era venir a los Estados Unidos y anteriormente se me habían cerrado puertas. Dios había cerrado puertas en retrospectiva. Cuando estaba precisamente en el Ministerio de Seguridad Pública,
yo iba a venir a prepararme en un laboratorio de idiomas en Fort Bragg, en Georgia, y esa puerta se cerró. Pero en el año 91, ya casi terminando la carrera en la Universidad de Costa Rica, se me dio la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos, a escoger uno de las universidades de un conglomerado de universidades que se llama ACM, Associated Colleges of the Midwest. Yo escogí Ripon College y vine por un año para ser asistente de profesor. Ok. Pero Dios te tenía ahí algo preparado, ¿verdad? Y ese primer año, ¿ahí mismo te quedaste o volviste a Costa Rica después? ¿Cómo fue? No, se me ofreció la oportunidad de quedarme un segundo año. Yo terminé el bachillerato en inglés, se me ofreció la oportunidad de quedarme, terminé el bachillerato en español, porque de ahí yo decidí que quería continuar con literatura latinoamericana. Entonces hice la maestría y luego hice los estudios de doctorado. Sí, por ese tiempo fue cuando conocí a mi esposa Lisa. Tenemos ya 24 años de casados. Yo tengo 6 hijos. Tengo una hija en Costa Rica y tengo, entre mi esposa y yo tenemos 5 hijos. Comencé a congregarme en una iglesia aquí y esa es la nueva faceta de mi vida. Exacto. Fue ahí donde en la iglesia conociste a tu esposa, ¿verdad? ¿Eso ya fue en un segundo viaje o en el primero ya la conociste? No, fue ahí mismo. Lo que pasa es que yo vine aquí como estudiante con una visa J1 y entonces yo tenía el temor de que si volvía a Costa Rica y era muy factible, no se me iba a otorgar la visa de nuevo. Entonces a mí me recomendaron diferentes abogados de migración que me quedara y procesara la visa J1, la renovara, y así lo hice durante varios años. Ok. Y entonces no volví a Costa Rica durante 5 años. Ok, te quedaste allá. Sí. Y entonces contraes matrimonio con tu esposa y empiezan un nuevo camino. Te integras a la iglesia allá en Ripon, ¿verdad? Correcto. Y empiezas a desarrollar todo un desafío que yo creo que es el plan con el que Dios te llevó a Estados Unidos. No solamente el conceder el deseo de tu corazón, sino el poder desarrollarte y empezaste a fungir por algunos años. Estuviste como director de evangelismo y misiones en tu iglesia, ¿verdad? Y hacías una labor preciosa de movilización de gente de las iglesias de allá de Estados Unidos y de recursos para bendecir. Cuéntanos todo lo que has hecho desde entonces. Para esto tenemos que retroceder en el tiempo, porque cuando yo estaba en el Centro Cristiano Guadalupe, en la iglesia en la cual me congregué en Costa Rica, a mí se me dio una profecía, un versículo que yo atesoré en mi corazón. Está en Isaías 55:5. Muchas personas reconocerán este versículo. Dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Nuestro peregrinaje, Ruth, el tuyo, el mío, el de cualquier cristiano, es simplemente porque Dios, número uno, tiene misericordia y porque Dios tiene preparadas buenas obras para cada uno de nosotros. Independientemente de quiénes seamos pastores, misioneros o laicos, en el caso mío, Dios tiene predestinadas cosas buenas para nosotros, no solamente para edificación de nuestras vidas, sino para bendición de otras. Y en muchos casos son bendición de las naciones. Un simple, suena raro esto, pero un sencillo individuo puede bendecir a las naciones. Por supuesto, hemos sido llamados, hemos sido bendecidos para bendecir. Claro. Y entonces este versículo yo lo atesoré en mi corazón. Eso ya, digamos que se completó el círculo, ¿verdad? Donde este versículo se hizo una realidad cuando mi pastor, mi querido pastor Dan Daiki, pastor de muchos años en la iglesia Hillside Assembly,
me dijo, Jairo, ya que vas a Costa Rica, nosotros vamos a apoyarte con el viaje a Costa Rica, ¿por qué no buscas una forma en que nosotros podamos invertir de manera en el campo misionero? Porque las asambleas de Dios, y no quiero ser exclusivo en cuanto a una denominación, Claro. ¿no? Pero las asambleas de Dios siempre ha sido un ente misionero, ¿no? Y nosotros como iglesia local siempre damos parte de nuestros diezmos y nuestras ofrendas para los misioneros que están en los diferentes campos misioneros mundiales. Sin embargo, el pastor lo que quería era involucrar a ciertos elementos de la iglesia local para que nosotros pudiéramos ir y participar, ayudar a un misionero, trabajar en una obra misionera y que nuestras vidas fueran enriquecidas de la misma manera en que nosotros íbamos a contribuir a bendecir a otros. Entonces, yo fui a Costa Rica y se abrieron las puertas para que nosotros pudiéramos colaborar con una iglesita en la zona del Atlántico de Costa Rica, una ciudad que se llama Batán, y había ahí un pastor nicaragüense, se llama José Ángel Cano, que Dios también le había dado un sueño. Y él había soñado muchísimos años antes que había unos hermanos gringos, ¿no? Norteamericanos. Él los describe como con personas blancas que estaban volando pala, como él dice, volando pala con los hermanos de Batán construyendo una iglesia, una edificación. Y entonces en contactos con él les decimos, bueno, yo voy a volver a los Estados Unidos, a Wisconsin, vamos a ver si podemos recaudar dinero y volver. Y al año siguiente regresamos, Dios proveyó todos los recursos, miles de dólares de gente que donaba dinero, o nosotros hacíamos recaudaciones a través de ventas o de, qué sé yo, de muchas cosas creativas para recaudar el dinero. Fuimos a Batán en el año 2000 y juntos trabajamos, y fue ahí cuando se inauguró la iglesia. Al año siguiente fue que el pastor finalmente compartió ese sueño que Dios le había dado muchos años antes. Qué interesante. ¿Y cómo se hizo la conexión también? Bueno, ya conocías a la gente de la isla de Ometepe, ¿verdad? Porque también en esa etapa, ¿cuántos viajes se hicieron y para llegar hasta la isla de Ometepe? En varias ocasiones, ¿verdad? Que edificaron algunos proyectos. Sí, claro, como te mencioné, fuimos en el 2000 al Centro Cristiano de Batán. Cuando yo estaba en Costa Rica, Misiones Transmundiales, que era el ente que gobernaba todas las iglesias a las cuales yo pertenecía, tenía un centro infantil, un orfanatorio en la isla de Ometepe, en el lago de Nicaragua, en Nicaragua, país vecino a Costa Rica. Y resulta que cuando yo estaba en Costa Rica siempre quise ir. Una de las cosas que no te mencioné es que como yo, por así decirlo, fui huérfano, ¿no? Mi madre falleció, mi padre era alcohólico, nosotros, mis hermanos y yo rodamos, éramos cuatro hijos de mi madre, éramos 5, pero uno falleció a la edad de 2 años, pero los 4 hermanos rodamos. Vivimos con diferentes parientes, vivimos con otras personas que no eran parientes, viví literalmente en docenas de casas. Wow. Y una de las cosas que me dicen mis parientes es que cuando nosotros éramos niños y mi madre falleció y por el problema del alcoholismo de mi padre, a nosotros nos iban a poner en una institución gubernamental, un orfanatorio, en el cual décadas después se descubrió que hubo abuso infantil. Y yo veo que esa fue una forma de las que Dios me libró de abuso. Pero siempre estuvo muy cerca de mi corazón, los huérfanos, los niños, los menos privilegiados. Y cuando estaba en Costa Rica quisimos visitar el CICRIN, así se llama el orfanatorio, Centro Infantil Cristiano Nicaragüense. No pudimos ir. Yo personalmente no fui. Sé que muchas personas, no sé si vos tuviste la oportunidad de ir. Organicé un viaje para ir, pero otra persona llevó el equipo. Yo fui a Belice en esos mismos días. Ok, y entonces en el año 2000, cuando nosotros fuimos a Batán,
Y yo regresé y el viaje fue bastante exitoso en el sentido de que se cumplió la obra de edificar la iglesia, pero no solamente eso, sino que se formaron muchas amistades, muchísimas relaciones de las cuales las personas son parte 20 años después. Nosotros dijimos, ¿por qué no vamos? Y llevamos como nosotros lo decíamos, un grupo nica, tica y, tico y gringo, ¿no? Entonces, había personas, hermanos nicaragüenses en Batán, eh, hermanos ticos en Batán y hermanos gringos, por así decirlo, en Wisconsin. Y entonces nos organizamos para ir a la isla de Ometepe a trabajar en el CICRI en el año 2002. En ese entonces estaba Irma Watson y Helen Vindas como directores del CICRI y nosotros ayudamos ahí en infraestructura y a partir de ahí fuimos, qué sé yo, cada 2 años, a veces años seguidos durante 10 viajes en los cuales, como te digo, ayudábamos al CICRI, pero la idea también era participar en actividades misioneras en la isla de Ometepe. Entonces se organizaban de manera muy creativa, poníamos una película de Bill Graham, hacíamos una escuela bíblica para los niños, hacíamos conciertos, qué sé yo, actividades deportivas en las que participaban los niños del CICRI, nos ayudaban a traer el evangelio a su comunidad. Qué hermoso. Bueno, nada ocurre por casualidad en nuestra vida, ¿verdad? Y aún tu misma historia personal, cómo Dios te permitió en ese entonces y te sigue permitiendo en lo que estás ahora bendecir a muchos. Me impresiona cómo Dios te lleva y te utiliza para movilizar a esta población norteamericana para ser de bendición también a otras naciones, en este caso estos niños, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta dentro de la iglesia y las iglesias o el equipo que movilizaste para enfocarte en estos proyectos? Mira, Ruth, lo increíble, vos sabés, y tenemos ese adagio, ¿no? Que es más bendecido, ayúdame con esto, se me olvida en español cómo decirle. Es mejor dar que recibir. Correcto, entonces sales vos más bendecida cuando das que cuando recibís, ¿no? Te sentís una satisfacción enorme, sentís que has contribuido tu granito de arena para bendecir a alguien y sabes que Dios está desde el cielo afirmando lo que estás haciendo, ¿no? Porque como te dije anteriormente, y la Biblia es muy clara en esto, Él nos ha preparado para buenas obras. Hay un versículo que quiero compartir luego que se encuentra en Mateo 5, después del Sermón del Monte. Pero la iglesia respondió de manera muy positiva. No solamente en todos esos viajes se llevaba cualquier cantidad de dinero que interesantemente no solamente la iglesia nuestra, sino la comunidad de Ripon nos daba dinero para nuestros presupuestos personales, pero también para el presupuesto de ya sea la infraestructura o lo que sea. Es interesante cómo Dios utiliza, ¿no? Muchos medios disponibles para bendecir. Así es. Lo interesante también, como te digo, es que dentro de los grupos que llevábamos hay personas que de las personas que iban con nosotros aceptaron el evangelio, porque tal vez no eran creyentes, simplemente querían ir con nosotros a trabajar en un orfanatorio, se les presentó el evangelio y ellos llegaron a los pies de Cristo. Tengo una historia, una anécdota que si me permites compartir, me encanta porque yo les hablaba a mis estudiantes, ¿no? Yo tengo este va a ser mi 19º año trabajando aquí en Berlín y en el colegio de Berlín, y yo invitaba a mis estudiantes, yo les hablaba, ahora porque ellos me preguntaban qué vas a hacer durante el verano. Decimos, vamos a ir a hacer una obra misionera.
Y yo invitaba a los estudiantes que yo percibía que podían beneficiarse de esto, ya sea que ellos fueran cristianos o no. Porque la idea era que si no eran cristianos se les presentara el Evangelio. Yo como profesor no lo puedo hacer directamente porque aquí hay una ley que restringe eso. Entonces había una chica que se llamaba, porque después se casó, Sarah Dean. Y entonces ella decidió ir con nosotros, ¿no? Conocía del Evangelio, pero ella no le había entregado su corazón a Cristo. Pues resulta que para ir a Nicaragua nosotros lo que hacíamos era viajábamos en avión al aeropuerto de Liberia, que está en el norte de Costa Rica. Estando en Liberia, ella conoce al Señor, ¿verdad? Antes de cruzar la frontera para ir a Nicaragua, y ahí mismo Dios le dice que va a ir a servir, no en la ciudad de Liberia, sino en el país de Liberia, en África, ¿verdad? ¡Wow! Ella no sabía, nunca había escuchado la voz de Dios, era la primera vez, recién le había entregado su corazón a Dios. Ella atesoró eso en su corazón, vamos al cycling, trabajamos, volvemos, y estando en la Universidad de Wisconsin en Madison, un par de años después de obviamente haberse graduado aquí del colegio, llega una compañera que era enfermera, que estudiaba enfermería, y le dice, mira, nosotros vamos a ir al país de Liberia, en África, ¿te interesaría ir? Y claro, ¿verdad? Dice, y entonces ella va, la primera vez fue por una semana o 2 semanas, no sé, al segundo año fue durante 3 meses, y ahí conoció a su futuro esposo. Y entonces ya se casaron, y ahora tienen 16 años de servir en el país de Liberia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ella lo que me dice, mira Rudy, cómo se invierten los papeles, porque yo tengo una gran admiración por ella, tengo una gran admiración por todas las personas que se han entregado al ministerio a tiempo completo, especialmente las personas que fungieron como misioneros como vos, que dejaron todo, dejaron su cultura, dejaron su contexto, dejaron su familia, abandonaron todo por seguir el llamado de Dios. Y entonces, Sarita, como nosotros la llamamos, yo tengo una gran admiración por ella. Claro. Ayer... Qué hermoso, ¿verdad? Los planes de Dios que uno no se puede imaginar, solamente dejarse usar, ¿verdad? Tremendo, sí. Y ¿cómo te digo? Si vos tenés, digamos, influencia en la vida de una persona, y esa persona puede impactar cientos de personas. Imagínate que ellos estuvieron ahí en Liberia durante la crisis del ébola, ¿no? Del virus del ébola. No. Incluso, qué sé yo, dándole servicios médicos a personas que estaban enfermos, gravemente enfermos. Sí. Sí, eso fue bien serio en África, ¿verdad? Cómo corrió eso y todas las muertes que se dieron por esto del ébola. Jairo, ya vamos terminando más o menos, como para que nos comentes lo último que has estado haciendo, porque no solo fuera de Estados Unidos hay necesidad, sino que ahora en el último tiempo has estado sirviendo dentro de comunidades en riesgo allá en Estados Unidos. Cuéntanos y luego para pasar a un mensaje final. Sí, claro. Muy brevemente, aquí muchas veces en Latinoamérica se piensa tal vez por el papel que tienen los medios de comunicación o Hollywood, por ejemplo, las películas, los programas de televisión, qué sé yo, se piensa que en los Estados Unidos no hay pobreza, pero hay muchísima pobreza. Y entonces, por ejemplo, aquí la ciudad de Milwaukee, que es la ciudad más grande de Wisconsin, tiene unos anillos periféricos que se consideran dentro de las zonas más pobres de los Estados Unidos. Entonces, nuestra iglesia local ha invertido también dentro de lo que son misiones locales dentro del estado. Entonces, nosotros periódicamente vamos a la ciudad de Milwaukee, trabajamos con una institución que se llama City on a Hill, una ciudad en la colina, que ellos están ahí permanentemente ubicados, trabajando predominantemente con lo que es la comunidad, bueno, aquí se usa el término afroamericano, ¿no? La comunidad afrodescendiente. Entonces, nosotros ahora que
que se ha visto mucho esto de los disturbios por la injusticia social y todo esto, la iglesia siempre ha estado presente ahí. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia universal, ¿no? Ellos dan preparación académica a los niños, cada mes tienen una clínica médica, dental, psicológica, qué sé yo, les dan alimentos, les dan fiestas de cumpleaños, fiestas de Navidad, qué sé yo. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar con la Asociación Misionera de Billy Graham. Su hijo, Franklin Graham, tiene una subdivisión que se llama Samaritan Spurs, en la cual les dan cajitas de zapatos que son regalos para los niños de todo el mundo, y a través de eso presentan el evangelio a millones, literalmente millones. Entonces nosotros como iglesia local preparamos esos paquetes, pero también tenemos la oportunidad de ir a centros de distribución a inspeccionar los paquetes, a envolverlos en papel de Navidad y qué sé yo, ponerles tratados a los niños para que ellos puedan leer o los padres puedan leer el evangelio. Y así hay diversos ministerios en los cuales Dios nos permite trabajar. He tenido la oportunidad de trabajar con inmigrantes también, personas que llegan a los Estados Unidos a través del régimen del asilo político, que tal vez no hablan inglés, que no... el gobierno de los Estados Unidos los apoya durante 6 meses y después retira el apoyo, y muchas veces son personas necesitadas porque no tienen acceso al mercado laboral o no tienen acceso a alimentos o a servicios médicos. Entonces hay muchos ministerios a través de la iglesia que ayudan a estas personas necesitadas. Y tú has estado en el último tiempo trabajando en ese sentido, movilizando la gente de tu iglesia allá en Wisconsin. Claro, sí. Jairo, hay 2 tipos de personas que pueden estar viéndonos y han estado escuchando tu experiencia de vida. ¿Cuál sería un mensaje final para aquellas personas que creen que su vida ya no tiene sentido, que tal vez se han quedado en las circunstancias adversas de la vida, que como en tu caso, ¿verdad? Circunstancias adversas no faltaron, pero que hay una oportunidad para salir adelante, y a la vez aquellos que nos pueden estar viendo y que pueden preguntarse, ¿cómo yo puedo transmitir lo que tengo? ¿Cómo empiezo a compartir lo que he vivido? ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo extender el reino de Dios en esta tierra? ¿Qué nos dices? Si este es tu mensaje final, y verdad, que me parece que es muy útil. Mira, Ruth, muchas veces uno piensa que nuestras vidas son insignificantes, que no tenemos nada que dar. Sin embargo, tenemos lo más preciado. 2 cosas que son preciadas. Todos tenemos un corazón que palpita. Si ese corazón no palpita, quiere decir que estamos muertos, ¿no? Ahí sí no tenemos nada que dar porque ya es el punto final. Pero mientras tenemos vida, mientras nuestro corazón palpita, y siempre y cuando Jesús sea nuestro Salvador, Él proveerá las oportunidades para que nosotros podamos extender su amor a diferentes individuos en el círculo de nuestra influencia, ¿no? Entonces, personas insignificantes en el reino de Dios no existen, porque no hay ningún corazón que sea insignificante para Dios. Quisiera leer este pasaje al cual hice alusión anteriormente, que está después del Sermón del Monte, donde Jesús habla de todos las bienaventuranzas, ¿no? Pero después dice en Mateo 5:13, voy a leer la versión latinoamericana, por así decirlo, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Notemos que Jesús dice, Él no dice yo soy la sal de la tierra, ustedes, ¿no? Nosotros como iglesia somos las manos y los pies de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, así lo describe la Biblia. Entonces nosotros somos esa sal. Dice, si esa sal es insípida, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y pisotee.
Nosotros como cristianos no queremos llegar a un momento en que nuestro testimonio es insípido. Por eso digo que siempre y cuando nuestro corazón palpite, podemos ser sensibles a la voz de Dios. Y parte de nuestra oración matutina, cuando nos levantamos en la mañana, por eso Jesús dijo que oráramos, ¿no? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? A través de la iglesia, ¿no? Continúa Jesús diciendo en Mateo 5:13, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar, y esto es un mandato, es un verbo directo, ¿no? Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Muchas veces, si me remito yo a mi queridísimo hermano Víctor Mucio, cuando él ponía su programa radial, él ponía su radio en la mesa, él no tenía que predicar mucho. A través de sus buenas obras, a través de la extensión del amor y tal vez un mensaje ahí salpicado del evangelio de vez en cuando, eso sembró una semilla que revolucionó mi vida. Entonces, personas insignificantes, no. Cualquier virtud que tengamos nosotros, cualquier habilidad que tengamos, ¿no? Ya sea una persona que sabe hornear pan, una persona que sabe tejer, bordar, una persona que sabe cantar. Cualquier habilidad podemos usarla para ir y ministrar a las necesidades de otras personas. No sé si contesté tu pregunta. Sí, no, excelente. Y aquellas personas que no conocen de Dios y que creen que no hay una alternativa para su vida, ¿cuáles serían tus últimas palabras hacia ellos? El mensaje que le doy a mis estudiantes es que cada vida humana tiene un valor enorme, ¿no? Jesús dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Si Ruth hubiera sido la única habitante del mundo, Jesús hubiera dado su vida igual, ¿no? Y entonces, comprender que nuestras vidas tienen valor. Es un valor enorme. Muchas veces el sentirse de que yo no valgo nada, en realidad es como, por así decirlo, una ofensa a Dios, porque Él dio lo más valioso que tenía para recobrar nuestra dignidad. Lo segundo que tenemos que entender es que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que nuestra vida sin Dios está incompleta, ¿no? Que mi vida está quebrada, está rota, que las piezas de ese rompecabezas solo Dios las puede poner. Y tercero, que si yo le ofrezco mi vida a Dios, que yo acepto, es un intercambio, ¿no? Y es un intercambio desbalanceado, porque yo lo que estoy dándole a Dios es mi pecado, ¿no? Es mi vida, y Dios me está dando lo más grande que tiene, que es su vida en mí. Y ahí mi vida va a recobrar una forma diferente, un sabor diferente y un propósito diferente. Definitivamente, Jairo. Qué lindo saber lo que Dios ha hecho en tu vida y a través de ti, Jairo. Qué lindo saber que es una vida con propósito, que aún tu misma profesión Dios te la dio muy estratégicamente para que llegaras hasta donde estás. Me alegro muchísimo que estés con una linda familia allá en Estados Unidos y sé que sigues amando y viniendo cada vez que puedes aquí a Costa Rica. Claro. Y te damos muchas gracias por estarnos acompañando en este día que estuviste anuente a compartirnos tu experiencia. Te agradecemos muchísimo, gracias, porque sé que todos los que están siguiendo Vivencias van a ser muy bendecidos con lo que tú has compartido en este día. Muchísimas gracias, Jairo.
Perdona. Muchas gracias, Ruth. Un abrazo para vos y a cualquier persona que nos esté escuchando. Qué bueno es saber que Jairo Granados pudo encontrar una realización para su vida. Sabemos que esta experiencia va a ser de mucha utilidad para todos ustedes que nos están siguiendo. Gracias, Jairo, por todo lo que compartiste de esa manera tan espontánea y gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida y a través de él. A todos ustedes, los que nos están atendiendo, que nos están acompañando una vez más en Vivencias, les motivamos a que no se las pierdan. En una próxima todavía tenemos muchas experiencias de vida de muchas personas que van a compartir con nosotros. Así es que les esperamos.